escena y este vivo por la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, la economista Susana Arbeleche, a quienes le damos los muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo, Fernando, y para toda la audiencia. Un gusto estar en esta hermosa mañana aquí en el Prado. La verdad que una mañana espectacular, unos días espectaculares acá en el Prado. Acaba de finalizar, para empezar por lo último, ¿no? Después podemos ir un poco, pero acaban de finalizar una reunión con participación del presidente de la República y varios ministros con la Asociación Rural del Uruguay. ¿Cuáles fueron los ejes centrales de la reunión, los planteos, si es que hubo planteos de parte del sector agropecuario representado en la ARU? Exactamente, hubo reunión del presidente de la República con algunos de los ministros que lo acompañamos y ya habíamos tenido reunión distintos ministros con la Asociación Rural del Uruguay. El objetivo era compartir la situación del sector, mostrar el momento que está viviendo y se hizo referencias a algunas preguntas, algunos artículos de la rendición de cuentas, compartimos algunos que había enviado el Poder Ejecutivo, otros que fueron enviados por diputados, se compartió la situación que estamos a nivel de inserción internacional, cómo se está trabajando, particularmente con el caso de China, finalizado el estudio de factibilidad. Y yo creo que por ahí fueron los planteos, como siempre se habló de la competitividad y en este caso claramente lo que se estuvo sobre la mesa, que más allá de el nivel que pueda tener el dólar, lo importante es mirar el tipo de cambio real y en ese sentido las mejoras que estamos haciendo, por ejemplo, a nivel de infraestructura, que lo destacaba el ministro Falero, es uno de los aspectos que, como decía Falero, no en lo inmediato, pero en breve se va a notar la diferencia y la mejora de competitividad que las mejores rutas que tengamos en el Uruguay van a implicar. Sí, para la mejora de la competitividad, ya voy con Eduardo, pero para mejor, aparte del tipo de cambio, se ha hablado mucho durante mucho tiempo de la inserción internacional y de las mejoras de acceso a los mercados. Sabemos que el gobierno está haciendo intentos de avanzar con China y con otros conglomerados. ¿Hay novedades en eso? ¿Se planteó el tema? ¿Hay posibilidades de lograr y de avanzar en acuerdos de esas características? Ya tenemos avances concretos, el gobierno, esta administración fue bien clara de que valorando la pertenencia al Mercosur, teníamos que movernos hacia un Mercosur moderno, flexible, que realmente considerara las diferencias que tenemos entre los distintos países. En ese sentido, se planteó el estudio de factibilidad con el gobierno chino, se envió la carta, se cerró el estudio y está para iniciarse el proceso de negociación. Eso es un paso concreto. También en lo que tiene que ver con lo bilateral, se firmó un acuerdo de zonas francas entre Uruguay y Brasil, es decir, que los productos que se vendan desde las zonas francas de Uruguay a Brasil y lo mismo de Brasil a Uruguay tienen el origen Mercosur y no zona franca como era hasta ahora. O sea, esto implica, es en sí mismo un tratado de libre comercio muy importante entre los dos países. A nivel del Mercosur, cuando tuvimos la reunión en Asunción, como cierre del semestre anterior, se acordó un acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur. Es decir, estamos avanzando y como dijo el presidente de la República, hace poco, el siguiente paso estamos analizando el siguiente paso para acercarnos al acuerdo, el CPTPP, que implicaría un acuerdo que si bien lleva su tiempo, pero siempre buscando, o sea, ¿para qué se hacen estos acuerdos? O sea, estos acuerdos se hacen para que podamos vender mejor nuestros productos, para que podamos crecer más, en definitiva, para tener más empleo. O sea, que esto termina beneficiando a todos los sectores. Obviamente el sector agropecuario, en el que estamos bien inmersos en el día de hoy, estando en el Prado, se ve beneficiado por estos acuerdos, pero no es solamente el sector agropecuario, en el caso de las ventas que hacemos a China, nuestro principal productor. Es algo que llega a todos, porque ese beneficio implica mayor empleo para todos los uruguayos.
Tú mencionabas la competitividad y los distintos factores y las mejoras en distintas rutas, desde el este con la ruta 8, en el norte también hay obras muy importantes. Y rutas transversales al país también mencionaba Falero. La 8 es la que yo más uso, pero hay muchas rutas que se están haciendo. Hay rutas nuevas, hay mejoras y hay rutas nuevas, y ahí el ministro Falero insiste también en la calidad de las rutas nuevas. O sea, porque si no al final lo barato sale caro, ¿verdad? Terminamos pagando más. Un paréntesis, solo para que se dé cuenta la importancia del tema vial. En la rendición de cuentas que estamos presentando en este momento, en donde se agregan recursos al presupuesto nacional, si uno mira lo adicional que se agrega al presupuesto nacional para el 22, 23 y 24, hay casi 100 millones de dólares que van al tema de infraestructura vial. O sea, es realmente una apuesta y en donde queremos dar un paso cualitativo y cuantitativo importante. Bien. Pero bueno, en el tema competitividad, el factor dólar para los productores ganaderos y agrícolas que trabajan con la exportación es un componente directo del precio que reciben. Y hemos visto a lo largo de este año a un dólar que sube mucho, que ha batido récords frente al euro, frente al yen, que contra una canasta de monedas está en máximos de 20 años, y que eso no se traslada dentro de fronteras de Uruguay. ¿Qué es lo que sucede que lleva a que no se exprese esa suba en el mercado de monedas de Uruguay? En el mundo el dólar se fortalece de la mano de una tasa de interés que lo marca el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que va aumentando. Recordemos que acá tenemos un contexto internacional de alta inflación. Estados Unidos está en el 8,5. Son cifras que son impensables para los países desarrollados, para los países en el norte. Entonces, frente a esa respuesta de inflación alta, la Reserva Federal ha venido aumentando su tasa de interés y se espera que continúe aumentando. Eso se refleja en una cotización del dólar más alta. Cuando vamos al mercado local, en Uruguay lo que tenemos es en el mercado de divisas una entrada de dólares de la mano de exportaciones que han venido creciendo significativamente, y eso es una buena noticia para el país. Las exportaciones que crecen en volumen y también por los precios, los altos precios de los commodities. Entonces eso deriva que en el mercado local el dólar esté en una situación una cotización más baja que de repente lo que puedan desear, digamos, los productores, porque mayor cotización, mayor rentabilidad. Pero hay otro componente allí que también es una tendencia fuerte, que es de suba de tasas de interés en pesos, y probablemente el Banco Central va a hacer alguna suba más por la misma razón que hace la Reserva Federal, para bajar la inflación. ¿Hay independencia del Banco Central para tomar esas decisiones? ¿Son decisiones concertadas? ¿Y hasta dónde puede seguir esa lógica de tasas crecientes en Uruguay en pesos? El presidente del Banco Central, cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, fue bien claro en decir que el objetivo de la política monetaria es la estabilidad de precios. Y por lo tanto el foco, todo lo que hace la política monetaria, o sea, es decir, la evolución de las tasas de interés, son para contener el aumento de precios que se está dando en el mundo y en nuestro país. Y por lo tanto, no puede estar cambiando de objetivo. Un día pongo el foco en el tipo de cambio, otro día pongo el foco en la inflación. De hecho, se dio una discusión en esa comparecencia con el senador Vergara, que cuando era presidente del Banco Central hablaba de que cambiaba sus objetivos, lo que él llamaba los platitos chinos. A veces importa el tipo de cambio y a veces la inflación. El Banco Central tiene claro que el objetivo prioritario es la inflación. Nosotros como gobierno tenemos que preservar el poder adquisitivo de los uruguayos, y por eso tenemos que contener la inflación. Creo que ese es el punto central. Bien. Y hablando del poder adquisitivo de los uruguayos, hubo una metáfora que usó el presidente que caló muy hondo, vinculada al ciclismo, bueno, que los Maya Oro pedalearan para arrastrar el conjunto. Aquí al Expo Prado viene gente de todos los estratos sociales, y mucha gente puede sentir que el salario ha perdido valor en términos reales. ¿Cómo
se evalúa ese posible despegue de un sector vinculado a las materias primas que ha estado muy fuerte por precios internacionales y una situación de salarios reales que probablemente desde la oposición y desde el PIT-CNT se cuestione que los salarios reales no se han recuperado hasta ahora. Creo que para mirar la película completa, lo que ha pasado en Uruguay, tuvimos en el 2020 una crisis sanitaria, una pandemia como era en todo el mundo. Eso trajo caída de la actividad y trajo pérdida de puestos de trabajo. Y lo que pasó en el 21 y lo que está pasando en el 22, pero pensemos primero en el 21, se crearon más de 57.000 puestos de trabajo, o sea, casi la totalidad de los puestos de trabajo que se destruyeron en la pandemia, y reitero, en la pandemia, porque a veces nos olvidamos, bueno, yo tuve COVID la semana pasada, pero con 4 vacunas, entonces las consecuencias son otras. Pero hay que recordar cuál era la situación del país en el 2020, cuando todavía no teníamos la política de vacunación. Ahí cayó la actividad, cayeron los puestos de trabajo, a eso le siguió esto de los Maya Oro, que no es un único sector, son varios sectores que entran a recuperar y traccionan empleo y traccionan una cantidad de actividad y traccionan a que en el 21 el producto haya crecido más de 4% y se hayan creado estos más de 58.000 puestos de trabajo, reitero, casi la totalidad de lo que se destruyeron durante la pandemia. Y ahí creo que es muy importante resaltar que más del 80% de estos puestos de trabajo que se crearon son en el interior. Entonces, esa primera fase de recuperación económica tuvo el foco en el empleo. Eso es bien importante destacar. Estamos ahora iniciando una segunda fase de recuperación económica, a donde a la creación de empleo se le suma la recuperación del salario real. Porque lo que tú decís, Eduardo, no es una percepción de las personas, es una realidad. Producto de la pandemia, el poder adquisitivo de los trabajadores, el salario ha ido disminuyendo. Y recién ahora en julio tuvimos el primer dato, luego de 14 meses en donde veíamos caída en la comparación interanual, es el primer dato donde no hay una caída, se mantiene el salario real en general. Entonces, eso, si bien es un dato aislado, nos puede pautar el inicio de una nueva etapa. Y para finalizar, creo que es importante acá separar lo que es el sector público del sector privado. El sector público, en la rendición de cuentas que estamos presentando, ya hay un acuerdo con los funcionarios públicos de una recuperación concreta al final del periodo. Y en el sector privado es bien importante tener en cuenta que estamos atravesando lo que es la 9ª ronda de negociación salarial, y esa ronda ya comprende, ya tiene en sus lineamientos recuperación del salario real de 1,6% para la mayor parte de los trabajadores y de 1% de recuperación real para las empresas más pequeñas. O sea que estamos en la fase de recuperación, estamos iniciando una fase en donde a la recuperación del empleo se le suma la recuperación del salario real. Yo quería consultar, uno de los elementos, me imagino que lo valoran de esa manera, lo sé, es la inversión, como elemento de desarrollo y de recuperación. ¿En qué niveles estamos de inversión? ¿El sector agropecuario qué porcentaje capta de ese volumen de inversión? Y una pregunta que varios empresarios nos han manifestado, cierta lentitud, cierto embudo y demora en concretarse esos proyectos de inversión que muchas veces, incluso para muchos extranjeros, genera un desestímulo bastante importante. No sé si eso es exactamente así, pero ha sido testimonio que hemos recibido en más de una oportunidad. Es así, las cifras, y el comentario es pertinente. Las cifras son muy significativas. Recordemos que este gobierno hizo una cantidad de modificaciones para que haya más beneficios en lo que tiene que ver con la Comisión de Promoción de la Inversión, la COMAP. Los decretos que reglamentan la Ley de Promoción de Inversiones fue más generoso, y por lo tanto hemos recibido una cantidad enorme en estos 2 años de
inversión, proyectos que suman más de 4.000 millones de dólares, de los cuales una muy buena parte corresponde al sector agropecuario, pero yo diría que está diversificado en otros sectores, porque sectores que tuvieron inicialmente también una etapa complicada por la pandemia, como el comercio, también ha presentado proyectos. Respecto al embudo, y bueno, sí, al haber tantos proyectos que se presentan, la COMAP, la oficina que recibe estos proyectos, en donde está liderado por el Ministerio de Economía, pero también hay un representante de cada uno de los ministerios sectoriales, como de Ganadería, a veces son más lentos los procesos de lo que uno desearía. Se han incorporado nuevas personas para que trabajen y estamos intentando de agilizar lo más posible los proyectos. Igual, Fernando, es importante que quien presenta el proyecto no tiene que esperar a su aprobación para iniciar el proyecto. O sea, se puede iniciar el proyecto aunque no esté la aprobación y no esté hecha la evaluación por parte de la COMAP. Te mencionaba fundamentalmente los extranjeros, pero los uruguayos, las inversiones locales quizás saben más, bueno, sí lo apruebo, pero para los extranjeros a veces con una cabeza distinta, hasta que no esté aprobado no arranca. A nosotros nos importa el nacional y el extranjero, y en eso las reglas son parejitas, simétricas para el de afuera y para el de adentro. Muchas veces de tomar las decisiones para otras cabezas europeas o de otros Creemos orígenes. que tiene que ser un proceso más expeditivo para todos, para los nacionales y para los extranjeros, y estamos destinando más recursos humanos para que no se frenen la evaluación de los proyectos. Sí, hemos aumentado mucho la velocidad de la evaluación y firmo varios por semana, por suerte, de los proyectos, y por suerte porque eso hace a lo que preguntaba antes Eduardo sobre el Maya Oro, ¿no? Porque el Maya Oro no es el empresario enorme, el Maya Oro es el emprendedor que pone su creatividad, pone sus recursos, se arriesga para trabajar y que está en cualquier rincón del país, o que también puede venir de afuera. O sea, que todos esos emprendedores son los que van a tirar para adelante para que crezca más el país y para que tengamos más empleo. Y lo que no podemos hacer es frenarlo, sino que tenemos que darles todas las facilidades para que siga creciendo. El crecimiento de Uruguay ha estado muy influenciado durante estos tiempos por la construcción de la planta de UPM y las obras relacionadas. ¿Hay alguna otra gran inversión que esté en carpeta que a partir del primer semestre del año que viene, cuando UPM empiece a funcionar, tome esa posta de generar un crecimiento adicional por ser un proyecto de gran escala en Uruguay? Todas las inversiones que acabo de mencionar. Estamos hablando de otra UPM más y más, mayor todavía. Pero más dispersa en proyectos más medianos, dispersas, digamos. En proyectos medianos, pero sumamos una cantidad de proyectos del sector privado que es bien importante considerar que el crecimiento no se va a dar únicamente por UPM. Hay mucha inversión privada más allá de UPM, como decía, que se ha estado presentando en estos meses. ¿El hidrógeno verde puede ser una fuente de inversión en gran escala en Uruguay? Entiendo que sí, no me animo a contestar los plazos. Bien, y hablando de temas verdes, este es un Ministerio de Economía que podríamos decir es verde y se ha jugado a una emisión de bonos cuya tasa está relacionada con el desempeño de Uruguay en términos de cambio climático. No sé, me parece que vale la pena explicar un poco cómo funciona eso y por qué se toma ese rumbo. Es un ministerio, es un gobierno, vamos a ponerlos en esos términos, que entiende que la política económica tiene que internalizar, tiene que incluir la política ambiental. No tenemos que pensar la política ambiental por un lado y la política económica por otro. El crecimiento económico tiene que estar de la mano de un crecimiento que sea sostenible ambientalmente. Ya en el presupuesto nacional nosotros incluimos un artículo, cuando la ley madre, digamos, del gobierno, en el primer año de gobierno, incluimos un artículo donde decía exactamente esto, que el diseño de la política económica iba a considerar la política ambiental. Y hemos hecho varias cosas al respecto. Parte del IMESI con los combustibles ha pasado a estar ligado, unido a la emisión de dióxido de carbono.
participamos activamente en distintos foros donde los ministros de Finanzas presentan sus ideas en este sentido. Como presidenta del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, estamos empujando la idea que los países que tienen un mejor comportamiento ambiental tienen que premiarse, ya sea a través de pagar una menor tasa de interés cuando se endeudan, que era lo que tú mencionabas, o por ejemplo, como hablábamos anteriormente, el tema del mercado de bienes, que tengan mayores preferencias los productos que se venden con determinadas características ambientales. No hemos todavía, tú quizás fuiste más adelante y dijiste que se ha trabajado en la emisión o que vamos a emitir. En realidad estamos en el proceso de diseñar un endeudamiento que puede ser un bono, pero también puede ser un préstamo de un organismo multilateral en donde la tasa de interés de ese endeudamiento esté relacionado con un compromiso ambiental. En eso está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas y está trabajando dentro de lo que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que está liderado por el Ministerio de Ambiente. Bien, y volviendo a temas más domésticos, en esta rendición de cuentas irrumpió un artículo que quita fondos del Instituto Nacional de Carnes para asignar a Ciencia y Tecnología. Pensé que me iba a hablar de uno que me olvidé decirle, que muestra también por qué este gobierno, el énfasis de este gobierno en lo ambiental. Antes de pasar a ese artículo, Sí. si me permite, Eduardo, tenemos algunos artículos que tienen que ver con las exoneraciones, el impulso, el incentivo a mantener o aumentar los bosques nativos. Porque cuando uno mira lo ambiental, hay que mirar la emisión de los gases de efecto invernadero, pero también es importante considerar el secuestro, la captura de esos gases de efecto invernadero, algo que cumple, cuyo rol lo cumplen los bosques nativos, y en ese sentido tenemos algunos artículos que tienen que ver con el incentivar al productor a mantener el bosque nativo, porque al mantenerlo es un área donde no puede generar un rendimiento, no lo utiliza para otros fines, pero es, como lo que llamamos los economistas, es un bien público global, o sea, es algo que hace bien para todos. Entonces es bueno que se tengan incentivos para mantener el bosque nativo. ¿Y qué se puede saber de esos incentivos adicionales? Están los artículos y lo que dice es, primero, que hay muy pocos bosques nativos que usan las exoneraciones actuales, y segundo, lo que básicamente dice es que a la hora de considerar los mínimos para el impuesto al patrimonio, para el impuesto primaria y la contribución inmobiliaria, lo que sea plantación de bosque nativo no se considera en la superficie. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de la rendición de cuentas, en cierta forma se ve un desvío de fondos que genera el agro hacia sectores que no son, por lo menos directamente del agro, e incluso ha habido alguna comparación con las retenciones de Argentina como un impuesto a la exportación. ¿Cómo ves tú ese artículo y si crees que ese artículo finalmente va a volverse una norma o en la discusión parlamentaria va a quedar dejado de lado finalmente? Así como hablé mucho de los artículos sobre los incentivos a conservar los bosques nativos, este artículo que tú haces referencia, que se le saca un 0,1% de los ingresos que iba en INAC para destinarse al Instituto Nacional a la ANI y a algunos rubros de la ciencia, pero no necesariamente la ANI, ese artículo no surge del Poder Ejecutivo, no está en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, eso es algo que agregaron en la discusión de diputados. Estamos en este momento en la discusión en la Comisión del Senado, de Presupuesto y Hacienda del Senado, y esperemos que esos artículos mejoren, digamos, para ponerlo de alguna manera. ¿El gobierno respalda ese artículo puntualmente? No fue una idea del Poder Ejecutivo y no es el Poder Ejecutivo tiene que respaldar lo que sale del Poder Legislativo, son poderes independientes. Entendemos que no es la mejor manera de que se asignen los recursos si no lo hubiéramos puesto inicialmente en el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Tú tienes una fuente alternativa como para sostener la ciencia y la tecnología que te parezca mejor? Es una muy buena pregunta, porque acá hay un aspecto importante a considerar, que una vez que se envía el
la rendición de cuentas, es decir, se dicen los recursos para los próximos años, ahora en la discusión no se pueden agregar gastos, es decir, lo que hay que hacer es redistribuir. Y eso fue lo que los diputados encontraron, la manera de sacar fondos de un lugar para poner en otro lugar. Lo que envió el Poder Ejecutivo eran recursos que estaban destinados a la ciencia, a la tecnología, en otros artículos concretos. Se destinaba a la ANI recursos, por un lado eran 5 millones de dólares, y no recuerdo exactamente bien la cifra, y por otro lado se destinan 10 millones de dólares para el tema innovación a través de instrumentos de la ANI. A su vez, la UDELAR tiene un presupuesto muy grande y parte de lo que se refuerza de la ANI va a investigadores de la UDELAR o proyectos de la UDELAR. O sea, nosotros como Poder Ejecutivo entendíamos que eran los recursos suficientes que se destinaban en esa rendición de cuentas. Reitero, bueno, no sé si reitero, que lo conversábamos en la mañana de hoy con la ARU, pero en esta rendición de cuentas se presentaron 226 millones de dólares en adicionales para el 2023. Y si consideramos lo que se está dando en el 22, en el 23 y en el 24, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares. O sea, es una cifra muy significativa. Y por lo tanto a veces llama la atención que nos quedemos mirando una parte pequeña de lo que es toda esta distribución enorme. Y para terminar con este punto, Eduardo, aquí creo que hay que tener presente que la prioridad que se ha dado en esta rendición de cuentas es a la transformación educativa. Entonces, son a esos niños y a esos adolescentes que estamos apostando por un futuro mejor y para que tengan mayores oportunidades. ¿Puedo pedir 3 o 4 números así? No sé si los voy a tener. No, deuda en porcentaje del producto hoy. Lo importante es que se estabilice la deuda. Quizás en vez de números le contesto con conceptos, porque me han dicho que no hable de números. Ajá. Deuda con respecto al producto se tiene que estabilizar y eso es lo que venimos haciendo a pesar de el primer año de pandemia aumentó la deuda con respecto al producto porque se gastó muchísimos recursos a través del fondo COVID. En el 21 bajó y esperemos que se estabilice la deuda en términos del producto. Proyecciones del Ministerio en torno a precio del dólar en el año que viene y tasa de inflación el año que viene. ¿Le dijeron que no hable de números? Porque yo le pregunto de números. No le voy a contestar Todos los números. queremos tener números. Los números de inflación sí lo tenemos en la rendición de cuenta, presentamos la estimación en lo que es la exposición de motivos. Del tipo de cambio no presentamos, no especulamos sobre cuánto va a estar el tipo de cambio. No, pero el Ministerio va a seguir con la línea de manejo del tipo de cambio como lo ha hecho hasta ahora. El Ministerio incidiendo solo con las tasas de interés. El Banco Central, como dije, es quien lleva adelante la política monetaria. Hace más de un año que el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Y la idea es que intervenga si es estrictamente necesario por un tema de volatilidad en algún día concreto. Bien, un último número. Recuperación del empleo para el año que viene. Habla el de único número que le digo. Habla de lo que se recuperó hasta ahora. ¿Cuánto más se puede recuperar del empleo? La proyección para este año es que se recuperen 40.000 puestos de trabajo. Para este 2022 y el 23 es muy lejos. No, tenemos todos los números en la rendición, es una cifra similar que esperamos. O sea, lo que uno espera, que creo que es el concepto importante, es que en el año pasado casi se recuperaron la totalidad de los puestos perdidos durante la pandemia. Este año continúa la recuperación y para adelante también se sigue recuperando el empleo y reitero, de la mano ahora sí de una recuperación del salario real. Reitero esto porque me parece que si hoy podemos estar pensando en la recuperación del salario real es porque primero se dio el proceso de enfatizar el empleo. Primero había que recuperar fuentes de trabajo para luego pensar en el poder adquisitivo de los salarios. Mañana hay un paro general convocado por el PIT-CNT. ¿Qué reflexión le merece un paro en estas circunstancias? ¿Cuál es su opinión?
Creo que hay una mezcla de conceptos. Primero que es totalmente legítimo los paros, pero cuando uno se pregunta a qué corresponde el paro, puede ser que creo que hay una mezcla de conceptos. Por un lado, lo de salario real que estoy diciendo, que estamos en una fase en donde ya hay un compromiso concreto en esta novena ronda de recuperación del salario real. Y por otro lado, se habla de la seguridad social cuando no se ha discutido a fondo los conceptos de la seguridad social y aprovecho a decir que entiendo que es una reforma totalmente necesaria para que el sistema sea sostenible y es totalmente justa para con los uruguayos. Hablan de la defensa de las empresas públicas. ¿Están amenazadas por este gobierno las empresas públicas? Diría que todo lo contrario. Las empresas públicas se le ha dado una gobernanza mucho más sólida desde el presupuesto nacional y eso va de la mano de lo que hemos llamado la regla fiscal. La regla fiscal, en simple, cuidar la plata de los uruguayos, cuidar el dinero que tiene el gobierno central. A eso se le ha sumado un banco central mucho más enfocado en sus objetivos y mucho más transparente en su comunicación. Y la tercer pata es empresas públicas que tienen una gobernanza mucho más firme y a las cuales se le exige un rendimiento. Queremos buenas empresas públicas al servicio de nuestro país. Le agradecemos mucho a la economista Susana Arbeleche, ministra de Economía. Le agradecemos mucho a la firma Zambrano y compañía que hace posible estos mediodías acá tan agradables en el Prado y haber tenido esta conversación, y a Eduardo y a Tiempo de Cambio, ni que hablar, que estamos en Radio Rural, estamos dentro del espacio de Eduardo. Así que muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes, un privilegio haber compartido esta mañana soleada con ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y la del estribo sería si se va a cerrar este periodo de gobierno con mejora del salario real en tu visión. La respuesta es que sí.